Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, donde desgranamos los secretos detrás de las estrellas y exploramos las facetas más fascinantes de Hollywood y más allá. Hoy venimos cargados con una historia que sinceramente nos ha dejado boquiabiertos, un verdadero acto de dedicación y una locura controlada que digna de analizar. Vamos a hablar de un actor que para meterse en la piel de sus personajes, se ha sometido a cambios físicos tan drásticos que te harán preguntarte hasta dónde es capaz de llegar un artista por su arte. Sí, hablo de Can Yaman. Esa pregunta que titula nuestro vídeo, ¿qué locura subir y bajar de peso para actuar?, es la que hoy intentaremos responder, explorando las decisiones de este actor turco que está conquistando el mundo. Y antes de sumergirnos en esta montaña rusa de kilos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscribir y activa la campanita, así no te perderás ninguna de nuestras próximas joyas. Can Yaman, el camaleón de la actuación que rompe moldes físicos. Para los que quizás no lo conozcan tan a fondo, estamos hablando de uno de los actores turcos más exitosos y reconocidos a nivel internacional en los últimos años. Can Yaman es un torbellino de carisma desbordante, un físico imponente que ha acaparado portadas y una versatilidad actoral que lo han catapultado a la fama mundial. Su nombre resuena con fuerza tras éxitos rotundos como Erkencikus, una comedia romántica que lo convirtió en el galán de moda, y Dolunay, que consolidó su estatus de estrella. Sin embargo, lo que quizás no se conozca tan profundamente o que si se sabe, deja igual de perplejos a muchos, es la forma tan extrema y a menudo sorprendente en que este actor se transforma para encarnar a sus personajes. No estamos hablando de un par de kilos de más o de menos para sentirse más cómodo en un rol, de esos ajustes cosméticos que vemos con cierta frecuencia. No, señor. Hablamos de cambios que rozan lo insólito, de un compromiso que raya en la obsesión controlada, pero siempre, entendemos, justificado por la exigencia intrínseca del personaje y la visión del director. La escalada muscular, cuando el gimnasio se convierte en un santuario. La primera vez que muchos tuvimos conciencia de esta faceta de su dedicación, de esta voluntad de moldear su cuerpo como si fuera arcilla, fue con su incursión en producciones más enfocadas en la acción, en géneros que demandaban una presencia física imponente, una virilidad palpable. Imagínense pasar de un físico atlético y tonificado, que ya de por sí es llamativo y objeto de admiración, a un estado completamente diferente, llevando esa musculatura a niveles casi superheroicos. Recuerdo haber leído con asombro sobre su preparación para un papel que requería una musculatura aún más definida, casi hipertrofiada, una corpulencia que proyectara fuerza bruta y resistencia inquebrantable. Las dietas y rutinas de ejercicio que tuvo que seguir fueron, francamente, brutales, una disciplina militar llevada al extremo. Hablamos de horas y horas diarias en el gimnasio, no como un pasatiempo, sino como un trabajo a tiempo completo. El uso de suplementos específicos para optimizar la ganancia muscular, una planificación exhaustiva de la ingesta calórica, no de una dieta restrictiva cualquiera, sino de una calculada al milímetro, diseñada para ganar masa muscular de forma significativa y, lo que es más impresionante, de forma relativamente rápida. Esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, ni mucho menos sin un equipo de profesionales detrás: nutricionistas, entrenadores personales, fisioterapeutas. Pero la fuerza de voluntad individual, esa chispa interna de determinación, es sin duda el motor principal que impulsa todo este complejo engranaje. Es el compromiso de un artista que entiende que para vender una historia, para hacer creíble a un personaje, debe convertirse físicamente en él. El descenso drástico, cuando la vulnerabilidad exige una transformación radical. Pero la moneda no solo cae del lado de la acumulación muscular. Ahí no acaba la cosa, que lo verdaderamente fascinante y para algunos, francamente alucinante, es cuando la moneda cambia de cara por completo. Can Yaman no solo es capaz de esculpir músculos como un escultor griego, también lo es de perderlos, de adelgazar de manera drástica y significativa. Y no estamos hablando de una pérdida de peso modesta, de esos pequeños ajustes que pueden pasar desapercibidos para el ojo no entrenado. Hubo un momento en concreto para un proyecto que aún está dando mucho de qué hablar, donde la necesidad era todo lo contrario a la que mencionamos antes. La exigencia del personaje dictaba una imagen más delgada, quizás más vulnerable, o simplemente con un aspecto físico acorde a un personaje que no requería esa musculatura de superhéroe, un personaje que demandaba una fragilidad palpable, una silueta más etérea o desgastada por las circunstancias. Y ahí es donde empieza, en mi opinión, la verdadera locura fascinante.
Bajar de peso de forma drástica sin sacrificar la salud en el intento es un desafío considerable. Requiere una disciplina férrea, un control emocional a prueba de balas y una resistencia física que pocos poseen. No se trata solo de saltarse comidas, se trata de un plan meticuloso. ¿Cómo se logra esta montaña rusa de kilos? Los principios llevados al extremo. Pues bien, no existe una fórmula mágica universal, pero sí hay principios básicos que, en el caso de un actor como Can Yaman, se llevan al extremo para lograr resultados tan notables. Por un lado, la restricción calórica severa. Esto significa consumir muchas menos calorías de las que el cuerpo necesita para mantener su peso actual, obligándolo a recurrir a sus reservas energéticas, principalmente la grasa. Pero no se trata solo de comer poco, sino de comer inteligentemente, de maximizar la densidad nutricional de cada bocado. Priorizar alimentos bajos en calorías pero altos en nutrientes esenciales, una abundancia de verduras y frutas frescas, proteínas magras como el pollo, el pescado o las legumbres y grasas saludables en cantidades muy controladas como el aguacate o los frutos secos. Cada gramo cuenta, cada elección alimenticia es crucial. Por otro lado, el aumento exponencial del gasto energético. Esto se traduce en más ejercicio, mucho más. No solo entrenamientos cardiovasculares intensos y prolongados para quemar grasa de manera efectiva, sino también entrenamientos de fuerza diseñados para intentar conservar la mayor cantidad posible de masa muscular existente. Aunque en una fase de pérdida de peso drástica es prácticamente inevitable perder algo de músculo, el objetivo es minimizar esa pérdida y mantener la firmeza corporal. Las sesiones de cardio pueden durar horas, y los entrenamientos de fuerza se vuelven más frecuentes y exigentes, adaptados a las nuevas necesidades del cuerpo en proceso de adelgazamiento. Lo realmente impactante en el caso de Can Yaman es la velocidad y la magnitud de estas transformaciones. Se habla, y esto es lo que genera mayor asombro, de perder varios kilos, incluso decenas de kilos, en cuestión de semanas, a veces en pocos meses, para pasar de un estado físico a otro completamente opuesto. Esto, amigos míos, no es algo que se recomiende a la ligera. Un cambio físico tan radical y rápido puede suponer un estrés fisiológico y psicológico enorme para el cuerpo. Implica no solo el esfuerzo físico extenuante, sino también el mental. Estar constantemente pendiente de la comida, de los horarios de entrenamiento, de cómo el cuerpo va reaccionando, de las posibles agujetas, del cansancio acumulado. Requiere una fortaleza mental tremenda para no caer en la tentación, para seguir el plan rigurosamente incluso cuando el cuerpo te grita pidiendo un respiro, un descanso, o simplemente un capricho gastronómico. La tradición de la transformación, nuevo fenómeno o legado de Hollywood. Y es que este tipo de transformaciones extremas para un papel no son un fenómeno nuevo en Hollywood. El cine nos ha acostumbrado a ver a actores y actrices ganar o perder cantidades asombrosas de peso para interpretar personajes históricos, personajes enfermos, o simplemente aquellos que requerían una fisonomía específica que se alejaba radicalmente de su imagen habitual. Pensemos en Christian Bale, que es casi un maestro indiscutible en este arte de la metamorfosis física, conocido por sus espectaculares adelgazamientos para El maquinista, o sus aumentos de peso para interpretar a Dick Cheney en El voto. O recordemos a Robert Downey Jr., cuando se sumergió en la piel de Charlie Chaplin, adelgazando drásticamente para capturar la esencia del legendario artista. Sin embargo, en la era de las redes sociales, donde la imagen pública lo es todo, y donde los fans están constantemente escrutando cada detalle de la vida de sus ídolos, estas transformaciones se vuelven aún más visibles, más comentadas y en ocasiones, más polémicas. Can Yaman, al ser un fenómeno global con una base de seguidores inmensa en países donde la audiencia es masiva y la cultura a menudo valora mucho la estética y el físico, sabe perfectamente que cada cambio en su cuerpo será observado, analizado y discutido hasta el último detalle. Esta exposición mediática añade una capa extra de presión y responsabilidad a sus decisiones. La salud en juego, el delicado equilibrio entre arte y bienestar. Pero aquí es donde debemos entrar en un terreno delicado, un terreno que requiere reflexión. ¿Es esto saludable? Si bien la dedicación inquebrantable de un actor a su arte es innegablemente admirable, también es fundamental recordar que la salud es y debe ser siempre primordial. Los cambios de peso tan drásticos y rápidos, a pesar de estar bajo supervisión profesional, pueden tener consecuencias a largo plazo para el organismo. Desbalances hormonales, problemas metabólicos que
Pueden afectar la forma en que el cuerpo procesa los nutrientes, e incluso el temido efecto rebote, donde el cuerpo, tras una dieta muy restrictiva y un periodo de estrés fisiológico, tiende a recuperar peso rápidamente, a veces incluso más del que se perdió inicialmente, y a acumularlo de forma más persistente. Es fundamental recalcar que estas transformaciones, cuando se realizan de forma profesional y con el objetivo de interpretar un personaje, deben llevarse a cabo bajo una estricta supervisión médica y nutricional experta. No es algo que se deba intentar en casa, sin conocimiento ni guía profesional, simplemente replicando lo que se ve en la pantalla. El cuerpo humano es complejo y cada individuo reacciona de manera diferente. La motivación profunda, ¿es solo el guión o algo más? La pregunta que nos surge, y que seguramente muchos de ustedes se estarán haciendo, es, ¿cuál es la motivación última de Can Yaman? ¿Es simplemente la exigencia del guión, la obligación contractual? ¿O hay un componente de superación personal, un deseo de demostrarse a sí mismo y al mundo entero de lo que es capaz, de empujar los límites de su propia resistencia física y mental? Probablemente, como suele suceder en estos casos, sea una mezcla de ambas cosas. En el competitivo y exigente mundo de la actuación, la capacidad de transformarse, de volverse un verdadero camaleón humano, es uno de los mayores valores que un actor puede poseer. Un actor que puede interpretar roles muy diversos, que puede adaptarse física y emocionalmente a cada uno de ellos, demuestra una versatilidad y un rango actoral que lo hacen invaluable para la industria. Y Can Yaman, con estas impresionantes demostraciones de su capacidad de metamorfosis física, está dejando claro, sin lugar a dudas, que es capaz de esto y mucho más. Está construyendo un legado de versatilidad y compromiso que va más allá de su atractivo físico inicial. La imagen pública y la preocupación de los fans. También hay que considerar el impacto en la imagen pública del actor. Si bien estas transformaciones generan titulares, entrevistas y una admiración generalizada por su dedicación y profesionalismo, también pueden generar preocupación entre sus seguidores más leales. La constante fluctuación de peso o los cambios tan radicales y rápidos pueden hacer que su cuerpo sufra, y eso es algo que como público a veces olvidamos al admirar el resultado final y perfecto que vemos en la pantalla. Es importante recordar que detrás de la imagen pulida y profesional que vemos en el cine o la televisión, hay personas reales, seres humanos que se exigen al máximo, a veces al límite de lo que su cuerpo y su mente pueden soportar, para darnos una actuación memorable. En conclusión, la locura como tributo al arte. En definitiva, la locura de subir y bajar de peso para actuar, en el caso de Can Yaman, se presenta como un testimonio vívido de su profunda entrega al oficio de la interpretación. Es un acto de valentía, de disciplina férrea y de un compromiso que va mucho más allá de lo puramente profesional. Nos muestra la dualidad inherente al mundo del espectáculo, por un lado, la fascinación por la imagen perfecta y el atractivo físico, por otro, la exigencia de la transformación radical para dar vida a un personaje. Es un poderoso recordatorio de que detrás de cada personaje convincente, de cada historia que nos cautiva en la pantalla, hay un artista dispuesto a recorrer caminos a veces extremos, a someterse a sacrificios notables, para dar vida a esa figura que, por un tiempo, se convierte en su propia realidad. Hemos visto cómo las presiones y las demandas de la industria cinematográfica y televisiva pueden llevar a los actores a someterse a cambios físicos radicales, a veces impresionantes, a veces preocupantes. Can Yaman no es el único que ha emprendido este camino, pero su caso es particularmente llamativo por la magnitud y la frecuencia de estas metamorfosis. Es una verdadera montaña rusa de peso y forma física, todo en nombre del arte, todo en nombre de la interpretación. Un llamado a la reflexión y a la acción. Así que, ¿qué nos queda por decir? Que admiramos profundamente la dedicación de actores como Can Yaman. Que entendemos la exigencia inherente a la profesión y la búsqueda de la autenticidad del personaje. Pero que también abogamos firmemente por la salud y el bienestar integral de los artistas. Que la locura, si está inteligentemente controlada, bien justificada por la narrativa y sobre todo, supervisada profesionalmente, puede sin duda llevar a resultados espectaculares y memorables en la pantalla. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fenómeno llamado Can Yaman y sus impresionantes transformaciones físicas. Espero que les haya parecido tan intrigante, tan revelador, como a nosotros nos ha resultado al investigar y analizar este tema. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, que desentraña los entresijos del mundo del cine y la televisión, no olviden dejar un buen me gusta.
Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que también son fans incondicionales de Can Yaman, o con quienes disfrutan de las historias detrás de las cámaras, de los sacrificios que hacen los actores para hacernos soñar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole al botón de asterisco suscribir y activando la asterisco campanita, se asegurarán de estar siempre al día con todos nuestros vídeos, de no perderse ninguna de nuestras próximas joyas de contenido. Ahora, la pregunta es para ustedes, déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes esta dedicación extrema de los actores a sus papeles. ¿Les parece admirable la capacidad de transformación, la disciplina y el compromiso? ¿O les genera preocupación la posible repercusión en su salud a largo plazo? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus argumentos. El debate está abierto. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por el fascinante mundo del cine. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.